Hola, en este vídeo vamos a aprender los tiempos presentes en inglés. Pero creo que es importante primero conocer el verbo to be, que es un verbo muy importante en inglés y que también es usado como auxiliar en diferentes tiempos verbales. ¿Qué significa el verbo to be? Ser, estar o parecer. En esta columna he puesto las personas que siempre son las mismas en inglés y la conjugación de este verbo. I am, yo soy. You are, tú eres. He is, él es. She is, ella es. It is, él es. Este it se utiliza solamente para los objetos. We are, nosotros somos. You are, ustedes son o vosotros sois. Y they are, ellos son. Es muy importante tener en cuenta la tercera persona del singular. Estas tres personas son en singular y estas tres están en plural. He, she e it son las tres personas en singular que, al menos en el tiempo presente simple, necesitan añadirle una S al final del verbo. Si no, está mal, puesto que es una regla gramatical. También tienen otras excepciones en otros tiempos verbales que iremos viendo en otros vídeos. Y aquí estamos con el presente simple, o present simple. Primero vamos a hablar de los auxiliares do o does. Son muy importantes, pues se utilizan en la negación, en las preguntas. Y el do es para todas las personas excepto las terceras personas en singular. He, she e it, que utilizan el does. Bien, podemos comenzar. El presente simple se utiliza poniendo el sujeto, luego el verbo en infinitivo y el resto de predicado. Hay que recordar que la tercera persona del singular necesita en su verbo una S al final. ¿Y para qué sirve el presente simple? Pues, por ejemplo, para hábitos, para hablar sobre cosas que se hacen generalmente, como I usually get up before 8 a.m. Yo suelo levantarme antes de las 8 de la mañana. También se utiliza para hablar sobre hechos científicos. The sun rises in the east. El sol sale por el este. Es importante recordar que the sun, como es la tercera persona del singular it, que es un objeto, necesita una S en su verbo. ¿Para qué más se utiliza? Para hablar o referirse a una persona. He lives in Madrid. Él vive en Madrid con su S correspondiente en su verbo. Por ejemplo, para la negación, ya hay que utilizar los auxiliares que he dicho anteriormente, como es este caso, my flight does not leave at 6 a.m. Mi vuelo no sale a las 6 de la mañana. Este does not se puede abreviar como doesn't. El verbo, al ser tercera persona de singular, pues necesita el auxiliar does. Y para hacer las preguntas, se tiene que poner primero el auxiliar, luego la persona, el verbo conjugado y el resto del predicado. Por ejemplo, do they like fish? ¿A ellos les gusta el pescado? Y seguimos con el presente continuo o progresivo. Present continuous or progressive. ¿Cómo se forma? Con el sujeto más un auxiliar, que en este caso es el verbo to be, siempre es el verbo to be con el presente continuo, y un verbo que se le añade la terminación ing y el resto del predicado igual. Es importante tener en cuenta el auxiliar, que es el verbo to be, que es el verbo que va conjugado dependiendo de la persona que se utilice. ¿Para qué se utiliza el presente continuo? Para hablar de acciones que ocurren en el momento. We are watching YouTube. Nosotros estamos viendo YouTube. O para
hablar de planes a corto plazo. I am visiting my aunt tomorrow. Yo voy a visitar a mi tía mañana. Las preguntas se pone primero el auxiliar, luego la persona y luego el verbo terminado en ing. Is it still raining? ¿Aún está lloviendo? Y las negaciones también se necesita utilizar tanto el auxiliar como el verbo con ing, pero primero se pone el sujeto, luego el auxiliar, luego el not y luego el verbo con ing. You are not leaving now. Tú no te vas ahora. Es importante tener en cuenta que el auxiliar y en la negación y el verbo con ing no van juntos. Necesita ir la negación en medio, que se podrían abreviar con you aren't. Y esto ha sido todo. Si tienen alguna duda sobre este tema, pueden comentarla abajo o en la página de Facebook que he creado para el canal. Y en el Facebook también iré subiendo ejemplos o cualquier tipo de material relacionado con este tema que pueda ser útil. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.